Em, bueno, efectivamente yo soy Head de People y Change Management. Rapidísima, mi historia es, yo soy, hace un rato les contaba a Tomás y a Rodrigo, ingeniero industrial. Soy alguien que viene de afuera del mundo de HR. Siempre los outsiders creo que ayudan a refrescar un poco la mirada. Yo estoy todavía aprendiendo mucho del mundo de HR, pero algunas cosas conozco ya en este tiempo. Y el mundo, además la puerta por la que entré es la de gestión del cambio. Yo he sido muchos años project manager, con lo cual cada vez que había un problema, los proyectos siempre no entendía por qué estaban pasando las cosas y cuando empiezo a ver todo, a descubrir todo este mundo de las personas, pienso ahora que hay dos líneas, ¿no? de cambio que tiene que ver con el plan técnico y el plan humano, ¿no? Y cuando empiezas a hacer dobles clics en esto de las personas, empiezas a encontrar cosas como el clima y la cultura, ¿no? La estrategia, cómo se conectan. Y lo primero que quiero decirles sobre el clima es que creo que hay como un divorcio, ¿no? Entre todo este mundo muy técnico y el otro muy soft skills, que la verdad es que odio la palabra. Eh, Porque creo que cuando entiendes que hay una conexión, empiezas a unir estos dos mundos para poder tener una sola línea de trabajo que integre pues lo que es la estrategia de negocio y cómo las personas producen en favor de esto y el negocio entrega valor a las personas, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho las palabras. O sea, a veces una de las cosas que siempre noto como problema es que no se diferencia entre lo que es clima y cultura. Y a veces veo que hacen a veces personas que hacen estrategias dicen llamarlas cultura, pero son en realidad de clima, ¿no? Y la palabra clima me impacta bastante, porque si yo tuviese que preguntar por qué es tan importante el clima, o sea, perdón, un typo, ¿por qué es tan importante el clima, no? Yo creo que voy a empezar por la consecuencia. Usamos la palabra clima para referirnos a un problema, o sea, el clima es lo que nos mata. Hoy día estamos ante una amenaza global producida por el cambio climático. Eh, el clima está siendo perjudicado, el mundo está, o nuestra especie está amenazada por el cambio del clima. Y no es una analogía, es una realidad biológica y la organización también es una organización que tiene un clima, y si se calienta mucho, altas chances de que la organización pues se queme, ¿no? De ahí viene la otra palabra, porque me gustan las palabras, de que las personas entran en burnout, se queman. Entonces, ¿por qué es tan importante el clima? Yo digo que es la consecuencia final de muchas malas decisiones, hacen que las personas sientan un clima hostil y se queman, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta. Ya no sé si estoy hablando de una cosa o de la otra, pero ¿cómo se frena el cambio climático? En este caso, podemos hablar de sostenibilidad o podemos hablar de organizaciones y el clima organizacional, pero ¿cómo frenamos el cambio climático organizacional, por llamarlo de una forma? Y la estrategia suele ser de este estilo, ¿no? Una mesita de ping-pong para afectar directamente el clima. Entonces, claro, ahí la chica está sonriendo muy bien, ¿no? Entonces, parece que funciona y el INPS sube, ¿no? Entonces empiezas a hacer más cosas, como te pones creativo, ¿no? Descubres que hay un montón de gente que le gusta el golf en tu organización, y empiezas a ponerte creativo, ¿no? Eh, y así, entonces un día empezaron a entrar las cervezas a la empresa, a la organización, las pizzas, y la verdad es que eh, muy bien, pues, ¿no? Porque el clima organizacional empieza a mejorar en el corto plazo, digo yo, ¿no? Y de hecho, esto es una tendencia que hace algún tiempo leí un artículo que se llama The Kindergarten Office, ¿no? Que esta es la oficina en donde tú puedes dar todos los perks de este estilo y hacer que la gente se sienta feliz en la superficie. Ojo, no digo que esto esté mal, habría que evaluar primero. Yo estoy hablando de la dirección en que se toman las cosas, ¿no? Es empezar con una estrategia que arranque por solucionar el clima, puede ser problemático, creo yo, ¿no? Eh, Después de pandemia, además, esto del Kindergarten Office ha empezado a ser empezó a cambiar bastante, ¿no? Muchas empresas han empezado a retroceder en estas ideas para descubrir que la gente quiere otra cosa hoy. Eh, y esta foto primera que vieron del panda y este pedazo o este oso polar, perdón, y sobre un pequeño iceberg, obviamente es una analogía al iceberg.
que todos usamos muchas veces para explicar que hay algo que está debajo que no estamos viendo, ¿no? Para empezar, la primera cosa que les quiero decir es que abajo está la cultura organizacional, eso es lo que no vemos, ¿sí? Y arriba están estas cosas que decantan en un sentimiento de que ahorita hay algo que no está funcionando en el clima. Entonces, lo que sentimos es que el clima organizacional no está funcionando, se está calentando la cosa, ¿no? Lo que está debajo es la cultura, como les digo. Eh, Hablando de Great Place to Work, yo hace unos años trabajaba en Falabella, de hecho, de Chile. Eh, y una cosa que notaba cuando hacían estas evaluaciones de clima es que un, una tienda en particular siempre ganaba el Great Place to Work por lejos de todas las unidades de negocio. Entonces me fui a mirar qué estaban haciendo diferente y me di cuenta que no estaban haciendo nada de lo que les mostré hace un rato. Dos estrategias digamos, que eran las que más olían a clima organizacional tenía la organización. Es esta tienda. El gerente decía, a cada colaborador les voy a poner al costado de su photocheck un color en particular, ¿sí? Y a la hora que acaba el turno, el gerente de la tienda daba una vuelta por el piso y a todos los que sabía que tenían que salir en ese momento en el color rojo, por decir algo, los iba sacando, ¿no? O sea, les iba diciendo, ya acabó tu turno, anda a descansar, tu familia te está esperando, y listo. Trataba de hacer que se cumpla el horario de trabajo. Ese era su objetivo y además aprovechaba para cruzar dos o tres palabras, ¿no? Esa era la primera estrategia que él tenía. Y la segunda es que las celebraciones eran todas dentro del horario de trabajo y los agasajos eran en la cafetería, nada rimbombante, se cumplía el horario de trabajo. El insight es que él descubrió que eso era lo que todos querían. Y como él se consideraba una persona que no sabía mucho de recursos humanos, ni de talento, ni de clima, su intuición decía, yo voy a tratar de hacer lo único que puedo hacer por todos, que es que se vayan a su hora y que les gusta comer algo y no pagar por ello. Es todo lo que sé. ¿Sí? Era muy respetuoso de su vida personal. El problema es que cuando tú pones una mesa de ping-pong, hay un montón de gente que no le gusta eso y la pelotita después un día hay que esconderla, ¿no? Porque la mayoría no le gusta. Eh, entonces, empiezas a notar que para la foto se ve muy bien, pero por detrás no has entendido lo que hay debajo de la organización. Y eso es lo que está en el tema de cultura, ¿no? Porque en la cultura en simple son creencias y comportamientos que son comunes entre un grupo de personas y por eso se sienten parte de un grupo, ¿sí? Pero si a la mayoría de personas no le gusta el futbolín o la mesa de ping-pong, no estás haciendo, estás rompiendo o imponiendo una nueva cultura, aunque sea en un aspecto muy pequeño. ¿Sí? Estás diciendo, yo sé que no te gusta, pero igual acá está. Eh, y eso calienta el clima. Esas son de las cosas que vengo yo a decirles, o sea, las cosas más sencillas, ¿no? Los fundamentos, digamos. Si tienes una mala cultura y te vas en extremos de perks de clima, puedes terminar así. ¿Sí? Hace ya algunos años escucho mucho de esta eh, problema que están teniendo algunas organizaciones que suelen ser consideradas muy grandes y muy buenas o modelos eh, y esta es una foto tomada en un parque de Disney, ¿no? Ellos tienen una política bien estricta, que los personajes nunca se les vea las caras, ¿no? Para mantener la magia, que es algo que ellos promueven mucho. Esto mata todo el storytelling, ¿no? Afecta el negocio y es un problema primero de cultura y después de clima. No, no es un problema de políticas ni nada. Esto genera mucho cinismo, una cultura cínica es una cultura donde está rompiendo las creencias y por ende la gente termina teniendo comportamientos desalineados como el que ven ahí, ¿no? Entonces estás empezando a notar que tienes una crisis de estrategia, porque tus estrategias no están funcionando, no se están desplegando correctamente, y entonces dices que el problema es la cultura. Y entonces alguien da un paso más y dice, la cultura se come la estrategia de desayuno, ¿no? Y por si acaso no es Peter Drucker, eso es un mito absoluto. Eh, la misma asociación Drucker ha desmentido esto infinitas veces, pero todo el mundo, para meter un poco de sesgo de autoridad, dice que fue Peter Drucker. Y la otra cosa es que no pueden ser cosas que se coman una a la otra, sino que tienen que ser retroalimentadas, ¿no? O sea,
tenemos que pensar que la estrategia y la cultura se retroalimentan. Las culturas sólidas tienen comportamientos alineados y hacen que las estrategias sean más fáciles de desplegar. Cuando las estrategias funcionan, estamos confirmando que esa es la cultura correcta, porque no todos somos iguales. Me refiero a las personas, me refiero a las organizaciones. No podemos copiar la estrategia de Disney, no podemos copiar la estrategia de Google. Ni estrategia de negocio, ni estrategia de cultura, ni estrategia de clima. ¿Sí? Entonces, esto vamos a descartarlo y vamos a tratar de unificarlo más bien. Para eso voy a regresar rapidito, y con eso voy cerrando, a el iceberg, ¿no? El iceberg es, volviendo a la idea, es como se ve acá en la superficie donde estamos todos atentos y viendo, percibimos el clima, ¿sí? Pero lo que hay que movilizar por debajo son dos cosas que alimentan el clima: la estrategia y la cultura, porque cuando las estrategias funcionan, somos una organización exitosa. Una organización exitosa es una organización que tiene un sentido de existencia, porque funciona, ¿sí? Si nos va mal, es más difícil que el clima laboral sea bueno, empieza a haber estrés, obviamente. Eh, quiero pedir un aumento, pero no hay plata, pues. Y eso mantiene la sensación de un clima desagradable en el nivel más higiénico de todos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la cultura, porque empezamos a desalinearnos, ¿sí? Y eso puede perjudicar la estrategia siguiente, ¿sí? Si la cultura funciona y la estrategia funciona, entonces estamos empezando a caminar. Una cosa que y esto viene mucho de gestión del cambio y de cómo yo abordo la gestión del cambio tiene básicamente dos cambios que hacer. Tienes que hacer cambios de creencias y tienes que hacer cambios de comportamientos. Entonces, ¿por qué la organización o la persona no cambia? Hay que entender cuáles son los comportamientos que van en contra del cambio que necesitas y cuáles son las creencias que no ayudan a que tú quieras cambiar, ¿no? Y empezamos entonces a acumular todo esto y es una máxima absoluta, ¿sí? La estrategia es, en el fondo, ideas, planes. Se me ha ocurrido un nuevo producto, innovación, ¿no? Voy a abrir un nuevo mercado. Todas esas son ideas que tenemos. Si son buenas ideas, funcionan, al menos en el papel, a nivel de ideas. Pero a nivel de ejecución es cuando realmente la estrategia se materializa, ¿no? La ejecución, dicen que las estrategias son commodities y que en realidad la ejecución es el arte real, ¿no? Eh, que son, nuevamente, creencias y comportamientos, ¿no? En pro de una idea de generar resultados de negocio. En el otro lado tenemos a la cultura, que son las creencias que nos unen, ¿no? Decimos que trabajamos en equipo. ¿Realmente trabajamos en equipo o formamos silos? ¿No? Eso se va a ver en los comportamientos recién, ¿sí? Cuidamos que la información no pase al otro vendedor porque no quiero que sepa que estoy negociando un producto que solamente yo puedo negociar, porque si no me lo quitan. Entonces no lo voy a decir. Lo que estás haciendo tú con ese comportamiento es eliminar la idea de que trabajamos en equipo. Entonces esa creencia se destruye. Por el otro lado, si esa es la ejecución, el porcentaje o la probabilidad de que el negocio funcione baja. Porque si tu probabilidad de cerrar con ese cliente es de 70%, ¿sí? Y solo tú te quedas con eso, entonces hay un 30% posibilidad de fracaso. Y en el otro lado tenías a otro vendedor que tenía pues un 60% de probabilidades de cierre. Combinadas, haciendo una pequeña matemática, el porcentaje de probabilidad para la organización de vender aumenta, ¿sí? ¿Qué cosa les he querido decir con este ejemplo? Que estrategia y cultura en realidad tienen que estar unidas, pues. Si la organización vende más, compra más y los vendedores tienen más que vender. Así de simple, ¿sí? Y eso retroalimenta la idea que podemos trabajar en equipo porque en el mediano plazo vamos a poder vender más. Y eso es en favor de quién? De toda la organización, incluido tú mismo, que ahora tienes más posibilidades de comisionar, hablando en términos individualistas, que es importante atender también, ¿sí? Pero sí, solo sí, esto está conectado, ¿no? Las ideas que generamos en la estrategia deben estar alineadas con las creencias de las personas, las creencias reales. No estoy hablando, la cultura no es una declaración, es una aspiración. Todos estos cuadernitos hermosos que nosotros en HR
diseñamos todas estas estrategias comunicacionales, todas, son declaraciones o aspiraciones. ¿Son verdad? Sí, solo sí, eso en verdad, en el pasillo se siente. ¿Cómo se siente? Porque en la conversación, ¿no? En la historia que nos contamos, reforzamos que esas son las creencias, pero además a la hora de la hora lo generamos comportamientos alineados a la creencia. Entonces, si este entramadito chiquitito que les acabo de mostrar funciona, tenemos las condiciones básicas para un buen clima. ¿Sí? De ahí le puedes montar todas las piezas que quieras, todas las mesas de ping-pong posibles, si eso es lo que le gusta a tu organización. ¿Sí? Lo que quieran. ¿Sí? Mi única recomendación ahí es trata de ser lo más personalizado que puedas a tu organización, etcétera, etcétera, etcétera. Punto. ¿Sí? No te vayas por las ramas ni porque acabas de ver un documental de Google hagas lo mismo que Google. Puede funcionar, sí, solo sí, eso es parte de tu cultura y tu estrategia. Y de ahí le montas todos los perks que quieras. Eh, Así de simples. Eso mantiene el clima perfecto. Si no, lo único que estás haciendo, si estás haciendo perks de cultura, de clima directamente, es como tirarle hielo por la ventana para cambiar el cambio climático. No va a pasar, ¿sí? No va a pasar porque el hielo se produjo haciendo calor por otro lado, así que no estás solucionando nada. Eso es en sencillo, de nuevo, estrategia y cultura operativamente bien es lo higiénico para que el clima tenga las condiciones mínimas suficientes para que esto esté bien. De ahí monta todos los perks que quieras de acuerdo a la personalidad de tu organización. ¿Sí? Y todo lo que te dé el presupuesto para allá. ¿Sí? Nada más, eso es en sencillo. Esto va a hacer que el clima baje. Ahí hicimos un pequeño juego de palabras, ahí con Rodrigo. Nosotros hablamos siempre del best place to grow, el mejor lugar para trabajar en común, el que creemos que es comunal. Algo que tenemos con Talana es que creo que, justo les conté el otro día, nosotros pensamos que somos una plataforma de recursos humanos también, porque lo que hacen en la oficina es trabajar. Otra cosa sería un inmobiliario, ¿no? Así que bueno, eso es de mi lado. Muchas gracias por el espacio, Rodrigo, Tomás, todo por acá. Ahí los dejo. Perfecto. Toro, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Y ahora quería presentar nuevamente a nuestro segundo expositor. Él es Rodrigo Garib, por si no lo conocen, él es founder de Great Place to Work y People First e ingeniero civil industrial con estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica y MIT. Y bueno, fundador de People First, que es una empresa de consultoría experta en cultura y desarrollo organizacional. Así que los dejo con Rodrigo ahora. Vale, gracias Tomás. A ti. Gracias Toro también por la presentación, bien interesante. Vamos acá a tratar de complementar lo que acabamos de escuchar, ¿vale? Voy a compartirles aquí la presentación, un segundito. Ujú. Compartir pantalla completa y nos vamos a ir a... ¿Me confirman si están viendo? Sí, perfecto. Ok. Vale, también preparé una presentación lo más corta y concisa posible de los temas que obviamente desde la visión, la experiencia mía en este caso, no tengo otra en el fondo, eh, considero que es lo más relevante a la hora de abordar el tema del clima organizacional, ¿vale? Eh, para dejar, ojalá, espacio para preguntas, porque yo creo que lo más valioso de este tipo de instancias es poder resolver o conversar, reflexionar sobre inquietudes que cada uno de ustedes tenga en sus respectivos ámbitos, en el fondo, ¿vale? Eso es lo que hace la diferencia probablemente con leer un buen libro en esta materia, ¿vale? Entonces vamos a lo directo, en el fondo. Yo he aprendido que hay varias cosas que son esenciales cuando uno habla de la búsqueda de un buen clima, ¿ah? Pero hay dos que yo destacaría que son bastante globales y que quiero ir profundizando en esta presentación, ¿vale? Y uno tiene que ver con los roles y otro tiene que ver con la consecuencia.
Aquí me voy a explicar. Hay dos grandes roles y dos grandes elementos cuando uno habla de clima. Uno de ellos es el liderazgo eh, y el otro de ellos es el conjunto de políticas y prácticas, pero cuando lo queremos personalizar lo vamos a llamar gestión de personas, conocido también como recursos humanos. Está tachado de recursos humanos porque no me gusta el término recursos humanos, porque yo por lo menos no me considero un recurso y espero nunca ser un recurso para nadie. ¿Ah? Soy humano, pero no soy recurso. ¿Ok? Y el tamaño de estas casillas, en el fondo, donde puse liderazgo y gestión de personas, no es aleatoria, en el fondo, sino que representan más o menos el peso que nosotros hemos estudiado, en el fondo, porque la verdad es que le hemos metido harta ciencia a esto al final del día, en todos los años que llevamos asesorando empresas en esta línea. Entendemos que el liderazgo es lo central definitivamente a la hora de construir un buen clima. Perdón, que me fui del... ahí. Un buen clima. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, ¿cuáles son las cosas esenciales del liderazgo? Nuevamente estamos en una capa muy global, muy general. ¿Ah? Estamos en una punta del iceberg, ¿cierto? Pero creo que es bien importante entenderla. Primero, conocimiento, conciencia, que los líderes tienen que tener conciencia del impacto que tiene el clima en el fondo. Como bien dijo Toru, esto no es un tema soft y está lejos de ser soft. ¿Ok? Y el soft tiene mucho que ver, para mí, un eufemismo en el fondo, de decir, no es tan relevante. Básicamente, ¿por qué no es tan relevante? Porque no impacta el negocio. En el fondo, no llega a la última línea, por ende, no es tan relevante. Es nice to have, pero no es importante al final del día. Segundo, una vez entendiendo que es importante, es tener conciencia de la responsabilidad. En el fondo, los líderes no siempre se sienten responsables del clima que existen en sus equipos, en el fondo, y miran a los equipos de recursos humanos como para decir, oye, tienen que hacer más cosas porque mi gente no está contenta, básicamente. Esto lo vamos a ir profundizando en adelante. ¿Ah? Y el tercero, que es obvio y sobre el cual vamos a profundizar un poquito más probablemente, es el tema de liderar en consecuencia de eso, en el fondo, del impacto que tiene y la responsabilidad que a cada uno le cabe como líder. Y vamos a dar algunos tips ahí un poco más adelante. Y desde la perspectiva de persona, es bastante similar en el fondo, la conciencia del impacto que tiene. Por ende, la medición de clima, la gestión del clima, no es una actividad secundaria del área de gestión de personas, sino que es una actividad absolutamente primaria y eso está dado básicamente por lo que vamos a ver ahora del impacto, la, la conciencia del rol. Es importante que los equipos de personas entiendan cuál es el rol que les compete, que si bien es un rol necesario, no es un rol crítico, pero es absolutamente perdón que repita, pero absolutamente necesario dentro de la búsqueda de un buen clima y desde luego esto se lleva o se implementa a través de políticas y prácticas consecuentes. Hasta acá estoy muy general y ahora espero poder aclarar un poco lo que les comento. Primero, ¿por qué importa en el fondo? ¿Ah? Y importa básicamente por dos grandes elementos. En el fondo, uno, porque es rentable, y voy a demostrar ahora por qué es rentable, y dos, porque es ético. ¿Ya? ¿Vale? Voy a partir por primero, por qué es rentable en el fondo, o cómo sabemos que es rentable. Yo les voy a mostrar un par de estudios. Este es el primero hecho por Russell Investment Group, que muestra la evolución en un periodo de 13 años de tres portfolios en el fondo. Uno es el portfolio de Russell 300, el otro es el portfolio de Standard Poor's 500, que son dos portfolios bastante conocidos en el mundo financiero en Estados Unidos, y el otro es el portfolio de las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos según la revista Fortune, ¿vale? Eh, Acá vemos que en ese periodo la rentabilidad acumulada tanto de Russell 300 como de Standard Poor's 500 es de 75 y las mejores empresas para trabajar en Estados Unidos es de 300. Este estudio lo tomó la Universidad de Walton,
un aspirante a doctorado en el fondo hizo un documento, una investigación en base a esto para despejar si es que detrás de esto habían otros factores que estaban explicando el resultado, como por ejemplo la composición de las industrias de las mejores empresas. No sé, podían haber, por ejemplo, muchas empresas de energía y el rubro de la energía tuvo un alza muy relevante en ese periodo. Lo vieron por tamaño, por antigüedad, etcétera. Y la verdad es que el título con el cual se publicó este estudio es Happy Companies Make Happy Investors. ¿Ok? Ahora, nosotros hemos hecho lo propio, digamos, hemos apoyado a las empresas con las cuales trabajamos en el demostrar cuál es el impacto directo que tienen sus organizaciones el clima, ya que tenemos un ejemplo. 6 años, una empresa de retail comienza con 65 puntos en el estudio de clima, una merma o diferencia de inventario de 1,21, ¿cierto? Y en la medida que evolucionan, al sexto año termina en 87 y una merma o diferencia de inventario de 0,55%. Eso hace una diferencia de 69 millones de dólares el cambio de un clima a otro clima en términos del impacto que tiene esto en la merma, ¿vale? Para los más financieros, ingenieros, ahí eso lo podemos descontar a una tasa del 10%. El clima para esta compañía vale 690 millones de dólares. Ahora, evidentemente el clima no es todo lo que explica la diferencia de inventario. La diferencia de inventario habitualmente el 70% de la diferencia de inventario es robo y el 70% del robo es robo interno. Por lo tanto, podríamos decir con algún nivel de certeza en el fondo que cerca del 40 al 49% de la merma sí se puede explicar de manera muy directa con el clima, ¿vale? Por ende podemos llegar nuevamente, multipliquemos la cifra que yo di, los 690, por el 50 o 49% o 40%, en el fondo nos sigue dando del orden de los 300 millones de dólares el valor presente de mejorar el clima de una compañía como esta, solamente considerando la merma, porque hay otros parámetros que se mueven, otros KPIs como la rotación, satisfacción del cliente, ausentismo, eficiencia, productividad, etcétera. Lo hemos medido en varias industrias y la verdad es que siempre obtenemos resultados bastante similares, ¿vale? Con eso tenemos claro que esto es un indicador que no tiene nada de blando, que es duro porque impacta finalmente el desempeño de la organización, el desempeño de los colaboradores, pero también hay una responsabilidad ética dentro de todo esto. En el fondo tiene que ver con lo que yo les decía al inicio, de que no somos recursos. En el fondo, si fuéramos un recurso, nosotros estamos dispuestos a ponerlo, incorporarlo a una línea productiva, despedazarlo, molerlo, deformarlo, lo que fuera en el fondo para lograr un producto final. Bueno, con el ser humano probablemente no corresponde, o sea, no probablemente, definitivamente no corresponde, de hecho, el considerarlo de esa manera, por ende, no podemos hacer la utilidad a costa en el fondo de la gente. No tiene sentido. Es una pregunta ética, filosófica tremendamente compleja en el fondo responder, porque yo les podría decir, ok, ¿cuán, cuál, ¿cuánto vale la felicidad de una persona? ¿Ah? Y ahí cuánto vale la felicidad en el equipo, cuánto vale la felicidad de la gente, que finalmente la felicidad es el KPI de la vida, finalmente, en el fondo, cuando queremos saber cómo está una persona, le preguntamos, o sea, cuando le preguntamos a alguien cómo está, no nos está respondiendo qué tan feliz se encuentra al final del día, es el indicador que habitualmente usamos, entonces no tiene ningún sentido que como organización, digamos, mira, me da lo mismo que tan feliz sea la gente, lo importante acá es la última línea. Ahora, lo interesante de esto es que ese aparente trade-off, que a mí, yo cuando partí en estos temas, en el fondo era bastante común encontrar que había un trade-off, una contraposición básicamente entre el clima y el resultado. O sea, o yo elegía que la gente estuviera contento o yo elegía ser más rentable. Pero como les mostré antes, en el fondo estas cosas se alinean más que se contraponen. Por ende, si logramos... si logramos ser responsables éticamente con la gente, también vamos a lograr ser una organización también más rentable. Entendiendo en el fondo teniendo conciencia del impacto, nos pasamos a tener conciencia del rol.
esta gráfica me encanta, me encanta. Esta gráfica sale en el 100% de los clientes con los cuales trabajamos, ya que les estoy hablando de más, a la fecha ya más de 1000 clientes que han pasado por estas mediciones con nosotros, en el fondo. Eh, Esto lo que representa acá es una sola empresa, es el resultado de clima de una sola empresa, pero cada punto refleja una unidad, un área, un equipo de trabajo, o sea, un equipo de trabajo. eh, y esto es el resultado promedio de todas las preguntas del estudio de clima. ¿Ah? ¿Y esto por qué es tan interesante en el fondo? Porque probablemente si yo no les hubiera dicho esto, les pregunto de qué se trata esto, la mayoría me hubiera dicho pensando que es de clima. Acá tenemos la medición de varias empresas en el fondo, porque ¿cómo puede ser que veo ahí resultados de 92, 88, 90, 96, pero también veo en la misma gráfica resultados de 44, de 50, 54, 61? ¿Cómo puede ser en el fondo si es una sola compañía? Bueno, interesante en el fondo porque acá lo que estamos viendo, en el fondo, lo único que distingue efectivamente a estos grupos, no lo único, pero probablemente el 80-90% de la distinción está básicamente en los líderes. ¿Quién lidera esto? ¿Vale? Eh, por ende, si miramos esta gráfica y pensamos en el fondo que podemos cambiar el clima a través de un conjunto de políticas y prácticas en sí, la verdad es que creo que estamos bastante equivocados en el fondo porque acá con un set de políticas y prácticas en común, ¿cierto? Tenemos resultados eh, bastante dispares. ¿Ah? Em, por ende, con una gráfica como esta podemos entender, o sea, la idea es que los líderes entiendan que el primer responsable del clima son ellos, en el fondo, y que cuando queremos afectar políticas y prácticas, ¿cierto? Que tiene que ver con remuneración, con desarrollo de carrera, con infraestructura, con beneficios, ¿cierto? Podemos afectar, pero la verdad es que perdón, de manera relativamente marginal. Ahí esa línea que tenía ahí se tenía que mover un poco hacia arriba en el fondo, pero es el rango en el cual yo me puedo mover modificando políticas y prácticas, ¿cierto? Pero el rango que me puedo mover modificando clima es radicalmente más amplio, ¿vale? Eh, es importante, acá nos vamos a ir en el fondo a la bajada porque hablamos de, ¿cierto? Del impacto, hablamos del rol, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar del actuar en consecuencia, en el fondo, ¿vale? Y acá una frase que a mí me gusta harto, una declaración, en el fondo, que básicamente que el liderazgo no se trata de tomar decisiones y dar instrucciones, en el fondo, sino que de guiar un equipo a un objetivo común tratando de dar lo mejor de sí, ¿cierto? Y un buen líder dedica al menos el 50% de su tiempo en el equipo, estando con su gente, conociendo a su gente en el fondo. ¿Y cuáles son algunos tips en el fondo que hemos estudiado, que son bastante esenciales en la construcción de este liderazgo, en el fondo, de diferenciar esta jefatura, autoridad del liderazgo? En el fondo, uno básico, son las relaciones de confianza, y eso pasa por conocer, y el conocer pasa por escuchar, y posteriormente el dar y recibir. En el fondo, finalmente, habitualmente, ¿viste? Los japoneses son bastante expertos en eso, tienen ciertos diseños de modelos de explicación de cómo los regalos van representando en el fondo estos dar y recibir que van construyendo relaciones de confianza. ¿Ah? Y esto es lo que también tenemos que hacer como líderes. En el fondo, con esto nos referimos a temas concretos. Si es que yo tengo un colaborador que hace bien su trabajo, yo le voy a dar. Él me está dando su trabajo, yo lo que voy a dar es darle apoyo, es darle sin duda reconocimiento, ¿vale? Así como también ese dar y recibir tiene que ver con cuando yo no recibo lo que yo espero, entonces yo en consecuencia me acerco a la persona y le digo aquello que corresponde en el fondo, para poder ir alineando las expectativas que yo tengo de cada una de las personas. Exigir lo justo también es algo relevante, y esto tiene una connotación bien particular en el fondo, ¿ah? Porque obviamente exigir lo justo, pero lo que tendemos a hacer como líderes es que distribuimos las tareas
proporcionalmente a los talentos, ¿cierto? Que es un poco lo que dice acá, exigir lo justo, pero con un cuidado muy importante que si hay desequilibrios que afectan al equipo hay que corregirlo. ¿Qué significa eso en el fondo? Bueno, tendemos a darle más trabajo a la gente que hace mejor el trabajo. Es una cosa absolutamente natural. Pero la pregunta es, ¿por qué hacemos eso cuando al final del día estamos subsidiando a una parte del equipo? Y el problema con subsidiar una parte del equipo es que el resto del equipo, el equipo que lo hace bien, en el fondo siente que está castigado finalmente porque le toca más trabajo, sabiendo que su compañero, en el fondo que gana probablemente lo mismo, muy similar a él, hace menos que lo que él hace. Entonces acá hay una parte de las dificultades también del liderar, porque uno tiende, en el fondo hay cosas que son bastante complejas, que es tomar decisiones, por ejemplo, de desvinculación. Y mucha gente cree que esto afecta negativamente el clima, en el fondo, y todo lo contrario. Una buena desvinculación lo que hace es fortalecer el clima. Si yo tengo una persona en un equipo que no contribuye y esa persona tiene todos los beneficios, tiene la remuneración, tiene todos los espacios, la flexibilidad que tengo yo, que contribuyo permanentemente y doy todo mi esfuerzo, en el fondo eso algún momento va a mermar mi percepción, mi clima, en el fondo, mi sentir dentro de la organización. Eh, y finalmente, muy relevante también, esto estamos todavía también hablando en un nivel bastante general, ¿ah? Pero el liderar uno a uno, en el fondo, el liderazgo se trata finalmente de eso, ¿ah? La única forma de liderar de verdad, de manera efectiva, es acercándose al equipo. De hecho, las relaciones de confianza es muy difícil establecerlas de manera grupal. Las relaciones de confianza se nutren más bien a nivel individual, ¿ok? Cada uno tiene sus propios desafíos, tiene sus necesidades de apoyo, de cuidado, tiempos, y eso me parece que es bastante importante respetar. Por eso las organizaciones deben ir descansando finalmente en sus mandos medios. En el fondo, cuando uno tiene una compañía que está emprendiendo, que está partiendo como organización, habitualmente tiene un líder que está en todo y probablemente hace un muy buen trabajo en el fondo comunicándose, conociendo a la gente, sabe los nombres, los saluda a todos. Pero a la medida que la organización va creciendo, eso se va perdiendo, porque es obvio que una persona no puede tener contacto o contacto directo suficiente con 100 personas, por decirlo de alguna manera, por poner un número en el fondo. Entonces, ahí está el rol de las segundas líneas y el rol de los mandos medios. En el fondo, un equipo óptimo no debería tener más de 10 15 personas en el fondo para poder lograr gestionar, liderar en este uno a uno, en el fondo que es el que nos asegura de mejor manera también tener un mejor clima a nivel de grupo o equipo. Eh, pero también así como vimos que tenemos el liderazgo y según la gráfica que yo les mostré, el liderazgo es lo que más impacto tiene, no tengo ninguna duda en el clima organizacional. También las políticas y prácticas y el rol de recursos humanos, en este caso, como dije, gestión de personas, en el fondo también impacta, también tiene algo que decir. Pero básicamente lo que hacen es facilitarle el trabajo a los líderes, ¿ok? Para que puedan liderar de manera efectiva sus equipos de trabajo, ¿vale? Y algunos tips acá en esta línea a nivel general, ya como para ir terminando en el fondo. Una de las cosas fundamentales, primero, la selección de los líderes, ¿ah? Eh, volviendo a la gráfica anterior, en el fondo los líderes en las organizaciones los pone el equipo de personas, los pone el liderazgo más bien corporativo. Es fundamental. Si tenemos un mal líder, difícilmente vamos a tener un buen clima y difícilmente vamos a tener en consecuencia un buen resultado. Por lo tanto, es fundamental procesos de formación y selección de buenos líderes. Y acá hablamos obviamente de mandos medios y gerencias en general, ¿vale? Fundamental. Por otra parte, un proceso de selección ad hoc, porque como bien nos decía Toru, el clima no es otra cosa que el sentir de la gente al interactuar en una cultura determinada, ¿ah? Yo tengo dos formas de cambiar muy rápidamente un clima. Una, cambiando al líder, por ende cambiando la cultura,
de ese equipo en particular, que se parece mucho a la cultura corporativa, pero no se parece en todo, definitivamente no se parece en todo, ¿cierto? Una cambiando el líder y la otra cambiando a quienes interactúan con el líder. Yo podría mantener a ese líder y poner a gente que se siente cómoda con el estilo de liderazgo de este líder, y igual voy a cambiar positivamente el clima, ¿vale? Por ende, es bien importante. No todas las compañías son para todas las personas. En el fondo, por muy bonito que parezca el tener un PlayStation o un juego o espacio para jugar golf o jugar ping pong o lo que fuera en la organización, como bien dijo Toru también, no todos se sienten cómodos con eso, en el fondo, ¿vale? Entonces creo que es bien importante que los equipos de personas se preocupen de, por un lado, evidentemente, buscar gente que tiene talentos, que tiene capacidades, pero tanto más importante que eso para que esa persona desarrolle el potencial de sus habilidades en la organización, es buscar el calce cultural. ¿Ah? El otro día me tocó conversar con un conocido, en el fondo, que estaba en un proceso de selección de 7 etapas, de las cuales 4 de ellas eran de calce cultural. Y eran entrevistas con gerente general, entrevistas con su jefatura, y el último era un café con el equipo en el cual él se tendría eventualmente que sumar. Y eso es fantástico en el fondo, porque la verdad es que probablemente la cultura de la organización es lo primero que genera rotación en el fondo, y eso es algo que podemos anticipar de muy buena manera, ¿vale? Después, obviamente, el apoyo a la gestión de clima, que pasa por tener una medición, es importante. Lo que no se mide no cambia. En el fondo, un líder no siempre sabe efectivamente cómo lo está haciendo en términos de clima, entonces creo que tener buenas herramientas de medición son bien importantes, así como también tener metas. Son muy, muy pocas las compañías que yo conozco que tienen la habilidad de generar metas. Obviamente, cuando tienen metas, tienen una meta corporativa, pero eso no es suficiente en el fondo, porque yo no le puedo pedir a un líder que tiene 40 puntos en clima subir a 80. Y aparte sería injusto decirle a uno que tenga 40 que suba 80, eh, y uno que tenga 79, o perdón, sería injusto decirle a todos, oye, van a subir un 10% en el fondo, cuando uno de 40 tiene que subir estos 4 puntos, el que tiene 70 tiene que subir 7, básicamente, ¿vale? Y hay algoritmos. De hecho, nosotros manejamos algoritmos que nos permiten definir cuál es el espacio de crecimiento que tiene un líder dependiendo de su resultado base. Después, la consecuencia, es fundamental la consecuencia. Y aquí les voy a compartir una anécdota que me gusta muchísimo. eh, y que probablemente esto es uno de los temas más donde encontramos las mayores dificultades en los cambios en las organizaciones a nivel de clima. ¿Ah? Porque hoy día hay harta conciencia probablemente de la importancia del clima, pero no tanto para tomar las decisiones que hagan carne esa consecuencia, en el fondo, ese pensar, ¿vale? Y la consecuencia tiene que ver con eh, desvincular a los líderes que definitivamente, dándoles la oportunidad, no son capaces de construir un buen clima con sus equipos de trabajo. En el fondo. Y básicamente, ¿por qué? Porque están dejando productividad o desempeño de por medio. Y la anécdota que les voy a contar es la siguiente. Una vez me tocó desayunar con el ex gerente de personas de General Electric, y él comentaba en el fondo que había estado en una reunión eran como 30 ejecutivos, eran gerentes de diferentes filiales o divisiones de General Electric, y Jack Welch dice, señores, en esta compañía hay 4 tipos de líderes: el líder que lo hace bien con las personas, el líder que lo hace bien y que lo hace bien con las personas y que lo hace bien en el negocio. Esos son los tipos, son los líderes que yo quiero en nuestra organización. Están los líderes que lo hacen bien con las personas, mal en el negocio, una oportunidad. Las personas que lo hacen bien en el negocio, mal con las personas, una oportunidad. Y las personas que lo hacen, y los líderes que lo hacen mal con las personas y mal en el negocio, no hay oportunidad en esta organización. Entonces el tipo dice, terminó esa reunión, no pasó absolutamente nada, me dice. Reunión siguiente, eran trimestrales las reuniones, se juntan y Jack Welch dice, bueno, yo quiero partir esta reunión explicando por qué hay 7 personas menos en esta sala, en el fondo. Bueno, no lo hicieron bien con las personas.
¿Y cuál es la gracia de esta anécdota en el fondo? Que el gerente de personas me dice, Rodrigo, en mi vida había tenido tanto trabajo. Y después de más de un año tratando de cambiar la cultura de parte de Jack Welch en el fondo, se aceleró el proceso de manera radical. Yo nunca había visto líderes tan empeñados en el fondo en mejorar el clima y alinearse con la cultura de la compañía. Por lo tanto, creo que es importante en el entendimiento que un líder que tiene un mejor clima siempre va a poder tener un mejor resultado que uno que no lo tiene, en el fondo, porque es obvio, los recursos, perdón, las personas que trabajan en el equipo son las mismas en el fondo, entonces lideradas de mejor manera voy a poder definitivamente tener un mejor resultado. Y finalmente, evidentemente, lograr también es parte del equipo de gestión de personas, lograr una cultura lo más atractiva posible, en el fondo, básicamente, hoy día adaptándose a las diferentes generaciones, y eso tiene que ver hoy día con probablemente flexibilidades que antes no existían probablemente, no eran tan valoradas como lo son hoy día, ¿cierto? Herramientas adecuadas, beneficios interesantes, atractivos en el fondo, celebraciones, estilos de reconocimiento, etcétera. En el fondo hay una parte que tiene que ser, pero esa parte nuevamente, sin lo anterior, la verdad es que tiene muy, pero muy, muy poco impacto. Es como que pensar en el fondo que como ahí ponía muy bien todo en el fondo, entonces en Disney todos lo pasan fantástico y la verdad es que no es así y tampoco lo pasan todos fantásticos en Google. ¿Ah? Eh, entonces, ojo con eso, en el fondo que acá hay un rol, pero que es un rol que esto es interesante, particularmente para atraer también buenos talentos, pero no es lo fundamental. La mayoría de la gente, o casi el 100% de la gente, no se queda o se va por políticas y prácticas de esta naturaleza que estamos conversando en la compañía, salvo probablemente hoy día si la eligen o no la eligen por temas de flexibilidad, pero el resto no y no constituye clima. Y finalmente, para terminar, en el fondo, siempre me hacen esta pregunta, y bueno, ¿cuánto se demora un proceso de cambio de clima? En el fondo, el proceso de cambio de clima puede ser tan rápido como queramos. En el fondo, yo les decía en la slide anterior, eh, si yo cambio un líder, yo cambio el clima. Y cambiar un líder me cuesta nada, en términos de tiempo, en el fondo. Yo un cambio de un líder y a los 2 meses, 3 meses hago una medición de clima y voy a tener un resultado radicalmente diferente. Pero por lo demás, no pensemos en esa solución extrema, pensemos en el rol de un líder en el fondo. ¿Cuánto se demora? Habitualmente son cosas sencillas. ¿Cuánto se demora un líder en empezar a saludar? Si un líder no empieza a saludar una vez que se da cuenta que tiene un mal resultado de clima y tiene que cambiar y no empieza a saludar la semana siguiente, no va a saludar. Si no empieza a dar feedback, no va a dar feedback. Si no empieza a reconocer, no va a reconocer. Si no empieza a involucrar a su equipo en la toma de decisiones, no va a empezar. Estas cosas no requieren de inversiones, requieren básicamente de voluntad y de tiempo. ¿Ok? Por ende, no hay que esperar años para que el clima cambie en una relación. Es un tema de querer y hacer. Eso, básicamente eso. Con eso termino mi presentación. Excelente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy interesante tu punto de vista también sobre este tema. Quería ver si es que podemos responder algunas preguntitas antes de que acabe la sesión, si les parece. ¿Vale? Perfecto. Acá nos dejaron algunas preguntitas. Marcelo, muchas gracias por tu pregunta. Nos comenta, en mi empresa pasa algo similar. Los líderes no se sienten responsables del clima. ¿Qué acciones se pueden tomar para dar vuelta a aquello? ¿Para quién Creo, es la pregunta? Eh, creo que el que estamos, quiera, el otro después puede Dale, Toru, dale tú, complementar. comienza tú si quieres. dale. Yo creo que este es el tipo de disociación que hacemos, ¿no? Cuando creemos que una cosa está en una caja y no en la otra, ¿no? Hay gente que el futuro dicen que es de los generalistas y no de los especialistas, ¿no? Entonces, si tú eres el gerente de marketing, no puedes disociar de lo que estás pasando con tu equipo, ¿no? Una habilidad deberías tener es la técnica, si quieres llamarlo marketing, y la otra es todo este tema de liderazgo que tienes que tener. Se te cae todo el barco, ¿no? Este 50-50 que decía Rodrigo es esto. Yo también tenía esa métrica y es fundamental. Eh, Tu negocio no va a andar. Eh,
sea, yo no veo de otra. Y hay que generar ese impacto. Y parte de esta disociación, que creo que ayer Rodrigo y yo hemos hablado muy bien de esta como conexión que hay entre yo le llamo la deuda financiera y la deuda organizacional, ¿no? Solamente nos preocupamos de la deuda financiera y es muy importante. Pero además, la deuda organizacional también genera deuda financiera, pues. Y los números los acaba de presentar espectacularmente bien Rodrigo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco mi impresión. Mira, yo contestaría, Marcelo, tal vez esa pregunta la hiciste antes del ejemplo que puse yo. Esto se trata de ser consecuente, en el fondo. Yo creo que los líderes se hagan responsables, lo menos es declarar que son responsables, primero, ¿vale? Y la demostración está en cualquier medición de clima que se haga correctamente segmentada, nos damos cuenta que es responsabilidad del líder. Y lo segundo es ser consecuente. Si un líder efectivamente no lo hace bien y yo le digo, te di la oportunidad, te entregué tu resultado, te di las herramientas, no mejoraste, lo siento, tú no puedes seguir siendo líder en esta organización. O te busco un rol que no sea de liderazgo o busca simplemente otra organización. No hay mucho más que hacer en ese. Yo no puedo obligar a un líder a cambiar conductualmente, no lo puedo obligar a hacerse cargo de algo que él definitivamente no cree. Esto es como todo en la organización, esto parte desde de la cabeza, en el fondo. Si la cabeza, el gerente general está convencido de que este es un tema relevante y entiende que este es un tema de liderazgo, estamos. Simplemente que actúe en consecuencia, en el fondo. Y lo que hacen todo el resto de las materias es tener KPIs y el que no cumple tiene sus consecuencias. Acá debería pasar exactamente lo mismo. Eso es un KPI más relevante para la compañía. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más preguntas. Acá Alberto, muchas gracias por tu pregunta. Y nos pregunta, ¿la cultura influye en el clima laboral o el clima laboral influye en la cultura? ¿Qué debería tomarse en cuenta primero? Ya, mira, este es un tema yo eh, lo hemos desmenuzado en el fondo en repetidas oportunidades y creo que ahí con lo que le escucho a Toru tenemos exactamente la misma visión. Acá, a ver, la cultura no se mide, la cultura se describe. La cultura es la cultura, se acabó, ¿ok? Y el clima es aquello que surge de la interacción de las personas en una cultura determinada, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué está primero? Es la cultura. Yo no puedo cambiar el clima, sería decirte a ti, Tomás, Tomás, ¿por qué no sientes que yo te comunico todo lo que tú necesitas? ¿Por qué no sientes que yo te entrego el feedback que, que tú necesitas? ¿Por qué no sientes que estás contento cada día que vienes a trabajar? Yo no puedo decirte eso. No, 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 no puedo. Lo que yo tengo que cambiar son las conductas de base que hagan que tú derechamente sientas eso. El clima no se impacta. Yo no impacto el clima directamente, yo no impacto nunca el clima. Yo lo impacto a través de cambios conductuales, que no es otra cosa que cultura, a través del líder o cambios en políticas y prácticas que también constituyen cultura. Entonces, lo que yo afecto siempre acá es definitivamente la cultura, o a través del liderazgo o a través de las políticas de práctica, pero es la cultura. La cultura es la que precede al clima. Sí, y yo complementando la idea de change, muchas teorías de gestión del cambio, diseños conductuales, qué sé yo, el clima termina teniendo un rol de refuerzo, básicamente. Porque, claro, el grupo se va y se siente mejor en grupo. Y eso refuerza que esas creencias, ese comportamiento funcionan. Pero lo que hay que cambiar de base es eso, ¿no? La rueda no va a girar en el otro sentido. Eh, eso, básico, ¿no? Lo demás, creo que Rodrigo y yo estamos bien, bien, bien cerca. Perfecto, muy claro. Acá también nos pregunta Luis, muchas gracias por tu comentario. Nos está preguntando sobre el gráfico que mostraste, Rodrigo, sobre el clima. Nos está preguntando si lo genera alguna plataforma de dónde proviene ese gráfico. Me imagino que está hablando del gráfico de Ese, líderes. Ese sí. gráfico, claro, ese gráfico lo tiene la plataforma de People First, que hoy día es Talana, ajá, Powered by People First. Y cualquier empresa que se mide con nosotros tiene acceso a esa gráfica. Hay mucho más capacidad de análisis todavía que esa gráfica, en el fondo. Pero eso es una de las herramientas que entrega esta plataforma, que es bastante única en esa línea, porque también hace otra cosa que es bien interesante dentro de lo que estábamos comentando, que es capaz de hacer esa gráfica y de distinguir cuáles son los aspectos que le competen al líder, a la jefatura directa, cuáles son los aspectos que son transversales, que son más bien de política y práctica. Y voy a agregar dos actores que no los mencioné acá en esta presentación por un tema de tiempo también, que son
cómo impactan los compañeros de trabajo, que no es un tema menor dentro de la cultura, y cómo impacta la dirección de la compañía, quién dirige la compañía. No es lo mismo en el fondo estar en una compañía donde tú admiras a quienes la dirigen, tanto desde el punto de vista ético como profesional, que una compañía que no. Tengas un buen líder y todo, pero tú miras para arriba y dices, no es un, no me siento en el fondo movilizado ni inspirado por las personas que dirigen la compañía. Bueno, la plataforma te da la opción de poder también distinguir eso a través del modelo que nosotros utilizamos de medición. Buenísimo, muchas gracias. Y por último, para finalizar, Juan, muchas gracias por tu pregunta también. Nos pregunta, ¿cómo el líder de un área puede aportar si los sistemas, como por ejemplo políticas creadas por la dirección, son inadecuados o no consideran al trabajador? Yo las eliminaría de plano, ¿no? O sea, si es tan determinado, o esa persona, yendo a la misma idea de Rodrigo, o esa persona quiere que la política y por ende la estrategia y tal cambie y no es racional con el negocio, probablemente él es el que tiene que cambiar. O al revés, y esto es mucho de sistema, ¿no? O efectivamente la política es la que debe de cambiar. Ahí falta un dato, digamos, que es cruzar con la estrategia. ¿Sí? Porque es un sistema integrado, ¿no? De hecho, y permíteme solamente un brevemente, Rodrigo, eh, el último slide que yo puse es un ejercicio de pensamiento sistémico que yo he hecho una gráfica más grande, le he tratado de simplificar lo más posible, pero es entender muchas interacciones, porque al final del día no es una la respuesta. Cuando o sea, vas a todo en pensamiento sistémico, nunca vas a encontrar un problema y empiezas a rebotar de un lado a otro, ¿no? Y hay que buscar dónde están los refuerzos, en System Thinking le llaman los feedback loops, que son más importantes y que degeneran el sistema, ¿no? Entonces hay que entender eso para buscar ese refuerzo y cambiarlo, ¿sí? Entonces hay una tendencia, un sesgo a pensar, y supongo que por ahí va Juan, a pensar que es un mal líder, alineado a la idea de lo que dice Rodrigo. Eso, nada, pues a su casa, ¿no? eh, ya bueno, una oportunidad porque es bueno en el negocio, ¿no? Pues acabó, ¿no? Y ya estamos, ¿no? Pero eso necesita de mucho pensamiento sistémico de parte de todos. Y probablemente de los que estamos en áreas de people, somos los primeros a tener esa mirada sistémica, ¿no? Porque claramente es más fácil para nosotros que para ellos. Ellos están muy metidos en su equipo y está bien, y en su especialidad que tienen que entregar. Nosotros somos los que podemos ver estas interacciones. Por eso que yo creo que debemos ir a la parte de valor, y ese es un sesgo que probablemente nos meten desde la universidad cuando ponen estas gráficas de planeamiento estratégico y ponen al área de recursos humanos, igual que tú, Rodrigo, pésimo nombre, a la zona de soporte, ¿no? No funciona así. Si tienes un pensamiento más sistémico, empiezas a darte cuenta que la segunda derivada más repetida para impactar el negocio es la persona. Voy a complementar con... acá hay dos alternativas. Si yo considero como líder, si entiendo bien la pregunta, yo como líder considero que hay una práctica en el fondo que no está bien implementada, que no recoge efectivamente las necesidades de los colaboradores. En el fondo tengo dos alternativas. Si es una práctica que daña, yo tengo que gestionar. Yo soy líder. En una organización uno lidera todo. Yo estoy, si yo soy gerente, poniendo el ejemplo que ponía antes, yo soy gerente de marketing, ¿ah? Y veo que algo está afectando al área de finanzas, yo soy un líder de la compañía. Yo tengo que levantar eso, tengo que hacerme cargo de eso. Finalmente, no sé si hacerme cargo del resultado final, pero por lo menos de levantar todas las alertas necesarias, ¿no? Si algo hace daño, tengo que sentarme con recursos humanos y decirles, señores, esta es mi visión sobre la práctica que estamos implementando, he hablado con la gente y creo que deberíamos hacer esto otro. Eso es una parte, liderar. Es muy importante liderar. Y la otra es, si esa práctica no daña, solo no tiene impacto, bueno, ahí está lo que hablábamos antes, en el fondo. Va a ser, siempre va a tener mucho más... a ver, las políticas y prácticas corporativas en sí, en su gran mayoría, no existen de cara a la gente, no existen de cara a las percepciones de la gente. Son los líderes los que le dan vida a estas políticas y prácticas en general, no todas, pero en general. Si yo no quiero, yo puedo tener como organización una política de reconocimiento fantástica, pero si yo como líder no quiero reconocer, mi gente no va a estar reconocida.
Si yo lo mismo con comunicación, lo mismo con desarrollos de carrera, etcétera, ¿vale? Por ende, el líder es el que tiene la capacidad de implementar estas micro prácticas a nivel de equipo ad hoc a su equipo. Y ahí debería tener libertad absoluta para poder hacerlo. Entonces, si no te molesta la práctica, simplemente no ayuda, crea tu propia práctica, implementa tu propia práctica. Acá no hay nada que sea rocket science. Todo lo que uno puede hacer a nivel de equipo es gestionable desde el líder y en el 99% de los casos gestionable sin recursos.